Bienvenido. En este video te voy a mostrar cómo utilizar la fórmula de Herón para el cálculo del área de un triángulo. Si te gusta este video, dale like y suscríbete a mi canal. Comencemos. Ejemplo número 1. Calcular el perímetro, el semiperímetro y el área del siguiente triángulo aplicando la fórmula de Herón. Tenemos el siguiente triángulo en donde se presenta la medida de cada uno de sus lados. Este lado tiene una medida de 8 centímetros. Este otro lado tiene una medida de 6 centímetros. Y este otro lado tiene una medida de 10 centímetros. Lo primero que debemos de hacer es asignarle una letra minúscula a cada uno de los lados del triángulo, sin importar el orden en que lo hagamos. Bien, por lo tanto, en este ejemplo, vamos a asignarle al lado A la medida igual a 8. Es decir, todo este lado le vamos a llamar lado A este segundo lado B, que mide 6, y al lado de abajo le vamos a llamar lado C, que mide 10 centímetros. Una vez que hemos asignado una letra, pues para cada uno de los lados del triángulo, pasamos al cálculo del perímetro. Recordemos que el perímetro, pues viene siendo la medida de todo el contorno de una figura geométrica. En este caso se trata de un triángulo, por lo tanto el perímetro es toda la medida del contorno o toda la medida de alrededor del triángulo. Para poder encontrar el valor del perímetro, pues simplemente basta con sumar la medida de cada uno de los lados. La letra P significa perímetro y cada una de las letras representa un lado del triángulo rectángulo. Vamos pues a reemplazar la letra A, la letra B y la letra C por su valor. Por lo tanto, perímetro es igual al valor del lado A, este es el lado A, 8 centímetros, más el valor del lado B, este es el lado B, de 6 centímetros, más el valor del lado C, que es el lado de la parte inferior, igual a 10 centímetros. De tal manera que el perímetro nos da como valor 24 centímetros. Una vez que hemos calculado el perímetro, el siguiente paso es calcular el semiperímetro del triángulo. La palabra semiperímetro significa la mitad del perímetro. Así que si conoces el perímetro, pues simplemente basta dividirlo entre 2 para obtener el valor del semiperímetro. Bien, la fórmula es esta, en donde se nos indica que primero hay que sumar el lado A más el lado B más el lado C y lo que nos dé dividirlo entre 2. En este caso ya tenemos el perímetro, que fue la suma de A más B más C, lo que nos dio como resultado 24. 24 lo dividimos entre 2 y de esta manera obtenemos que el semiperímetro es igual a 12 centímetros. Ya tenemos los datos que vamos a utilizar en la fórmula de Herón y esos datos son la medida de cada lado A, el lado B y el lado C del triángulo, junto con el valor del semiperímetro, que es igual a 12 centímetros. Bien, como tercer paso, pasemos entonces a calcular el área del triángulo. Veamos. Cálculo del área del triángulo.
Para calcular el área de un triángulo, vamos a utilizar la fórmula de Herón, que es la que escribí en la parte superior, en donde te podrás dar cuenta que tenemos una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada vamos a utilizar el valor del semiperímetro y el valor del lado A, del lado B y del lado C. Por lo tanto, llevemos a cabo el reemplazamiento cambiando la letra por su valor. De esta manera, tendremos que anotar primero semiperímetro, que es igual a 12, y en un primer paréntesis el semiperímetro menos el lado A, que es 12 menos 8. Para el segundo paréntesis, nuevamente utilizamos el semiperímetro 12 menos el lado B, que es 6. Para el tercer paréntesis, nuevamente el semiperímetro, que es igual a 12, menos el lado C, que es igual a 10. Una vez que hemos reemplazado cada una de las letras por su valor, lo que vamos a hacer a continuación es llevar a cabo cada una de las restas en cada uno de los paréntesis. Bien, restemos. De esta manera, en el primer paréntesis, 12 menos 8 nos da 4. Para el segundo paréntesis, 12 menos 6 nos da 6. Y para el último paréntesis, 12 menos 10 nos da 2. Una vez que hemos restado en los tres paréntesis, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar 2 por 6 y lo que nos dé por 4. 2 por 6, 12, y 12 por 4 nos da como resultado 48. Este valor de 48 ahora se multiplica por 12, que es el semiperímetro, de donde vamos a obtener 576. Apoyándonos pues con una calculadora, sacamos la raíz cuadrada de 576 y esto nos hace ver que el área del triángulo es igual a 24 centímetros cuadrados. Hay que recordar que cuando estamos calculando un área o una superficie, la unidad de medida siempre deberá de quedar elevada al cuadrado. Bien, veamos un ejemplo más. Ejemplo 2. Calcular el perímetro, el semiperímetro y el área del siguiente triángulo aplicando la fórmula de Herón. Este es el triángulo que se nos presenta ahora. Este lado tiene una medida de 11 centímetros. Este otro lado también mide 11 centímetros. Y el lado que queda por la parte inferior tiene una medida de 9 centímetros. Lo primero es asignarle a cada lado del triángulo una letra. No importa el orden en que se asignen las letras. Lo importante es que cada letra sea identificado de un lado. En este caso, este lado lo vamos a llamar lado A con una medida de 11 centímetros. Este otro lado le vamos a llamar lado B con una medida también de 11. Y este último lado le vamos a llamar lado C con una medida de 9 centímetros, tal y como lo tenemos anotado aquí en la parte inferior. Una vez que hemos asignado una letra para cada uno de los lados, entonces ahora calculemos el perímetro del triángulo. Recordemos que el perímetro pues viene siendo la medida de todo el contorno de una figura geométrica. En este caso el contorno viene siendo todo el exterior del triángulo. Para poder encontrar el perímetro de cualquier figura geométrica, pues basta con llevar a cabo la suma
de los lados. Por lo tanto, el perímetro de este triángulo lo representamos con la letra P, y lo que vamos a hacer es sumar el lado A más el lado B más el lado C. Y nos queda de la siguiente manera: 11 más 11 más 9. La suma de los tres lados nos da como resultado un perímetro igual a 31 centímetros. Bien, una vez que tenemos ya el perímetro, pues ahora podemos calcular el semiperímetro. Hay que recordar que la palabra semiperímetro significa la mitad del perímetro y se calcula con esta fórmula, en donde debemos de sumar el lado A más el lado B más el lado C y dividirlo entre 2. En este caso ya tenemos el valor del perímetro, que es igual a 31, y que el perímetro pues viene siendo la suma de los lados. Este valor lo dividimos entre 2 para obtener un semiperímetro igual a 15.5 centímetros. Ya entonces tenemos el semiperímetro, que es este valor, así como la medida de cada lado. El lado A 11, el lado B 11 y el lado C 9. Por lo tanto, con estos datos podemos ahora sí utilizar la fórmula de Heron. Continuemos. Para calcular el área de cualquier triángulo, pues vamos a hacer uso de esta fórmula que posee una raíz y por medio de la cual podemos calcular el área de cualquier triángulo. Para ello, pues te darás cuenta que vamos a utilizar el valor del semiperímetro, así como el valor de cada uno de los lados del triángulo. Lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de las letras por su valor. De esta manera tenemos que el área es igual al semiperímetro 15.5 y en el primer paréntesis el semiperímetro menos el lado A, es decir, 15.5 menos 11. En el segundo paréntesis, semiperímetro menos el lado B, 15.5 menos 11. Y en el último paréntesis, semiperímetro menos el lado C, es decir, 15.5 menos 9. Es bien importante pues hacer notar que siempre dentro de los paréntesis se debe de llevar a cabo una resta. Bien, vamos entonces pues a restar cada uno de los paréntesis, de tal manera que 15.5 menos 11 nos da como resultado 4.5. Enseguida, 15.5 menos 11 nos da como resultado 4.5. Y para el último paréntesis, 15.5 menos 9 nos da como resultado 6.5. Hay que fijarse que el semiperímetro, que es el valor de 15.5, solamente lo recorremos aquí abajo. De esta manera lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar primero los números que están dentro de los paréntesis, es decir, 6.5 por 4.5 y lo que nos dé por 4.5. De esta manera la multiplicación de los paréntesis nos da como resultado 131.625. Resultado que finalmente se va a multiplicar por el semiperímetro 15.5 para de esta manera obtener 2040.18. Finalmente, para llegar a conocer el área del triángulo, apoyándonos con una calculadora obtenemos la raíz de 2040.18, obteniendo que el área de este triángulo es igual a 45.16 centímetros cuadrados. Hay que recordar que siempre que estemos midiendo un área
o una superficie, la unidad de medición debe de quedar elevada al cuadrado. Bien, yo espero que a través de este video te haya ayudado a comprender cómo utilizar la fórmula de Herón para el cálculo del área de cualquier triángulo.